Visión Rural hablaremos del agua potable. Conoceremos de cómo este recurso en Guatemala es abundante, pero al mismo tiempo es un recurso limitado por la escasez de controles sobre su calidad. Este programa es presentado por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, y por FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Guatemala posee abundancia de agua, con 18 ríos principales que se originan en las partes altas de los volcanes. Debido a la lluvia y a la abundancia de recursos de agua, existe la cantidad de agua necesaria para cubrir la demanda. Sin embargo, no hay un buen manejo de los recursos para desarrollar y mantener los requerimientos de suministro de agua. La mayor parte de sistemas de abastecimiento en el área rural es de fuentes superficiales. De fuentes superficiales podemos hablar nacimientos, ríos, lagos. Sin embargo, como carecemos de esta ley que mencionábamos anteriormente, cualquier usuario del agua pues puede hacer muchas cosas indebidas sin que tenga que pagar una pena por esto, ¿verdad? Y el daño que le está haciendo al ecosistema. Es por eso que los ríos están contaminados, porque principalmente las descargas de aguas residuales se van crudas a los ríos. Las descargas de aguas residuales de la industria se van crudas también a los ríos. Ya tenemos ciertos reglamentos, el Ministerio de Ambiente tiene ciertos reglamentos, el Ministerio de Salud también. Sin embargo, hay muy poco recurso destinado al sector que permite tener un control y también sancionar a las personas que están haciendo este tipo de abuso, ¿verdad? De contaminación, y que están dañando a las poblaciones que están río abajo, ¿verdad? O topográficamente en poblaciones más bajas de donde se está contaminando el río, ¿verdad? Y ellos son los pobladores los que más sufren porque vienen a tomar el agua contaminada. Los recursos de agua se ven agotados por el aumento de la demanda, la cual se ha desarrollado hasta llegar a una situación crítica. Este agotamiento se debe en parte a una distribución desigual de la población. Las áreas más densamente pobladas son las regiones donde la disponibilidad de agua es baja debido a la altura o a un déficit de lluvia. La ciudad de Guatemala viene a ser un ejemplo típico. Lo contrario ocurre donde los recursos de agua son abundantes. Estamos 7 veces arriba de lo que se llama estrés hídrico. El estrés hídrico son las poblaciones que tienen menos de 1000 metros cúbicos de agua por año. Nosotros tenemos 8000 metros cúbicos de agua por año. Eso quiere decir que tenemos el suficiente recurso como para poder tener suficiente acceso al agua. El problema es que no la tenemos en el lugar donde debe estar, en el momento que debe estar y con la calidad que debe estar. No hay una equidad en la cobertura y en el uso y en la conservación del agua, ¿no? Actualmente, no existe una ley que controle el uso y abuso de las vías nacionales de suministro de agua. Como resultado, los ríos están siendo usados para disponer de los desechos. No hay una autoridad que controle los recursos de agua. Sin embargo, se está proponiendo la formación en este año de una Comisión Nacional para Agua Potable y Sanitización. Uno de los mayores problemas que tenemos es que en Guatemala no tenemos una ley de aguas, ¿verdad? No tenemos una ley de aguas que permita tener un ordenamiento de todo el sector, de todos los que estamos involucrados en el sector. Aquí estamos hablando de educación, la industria, el turismo, agua para consumo humano, agua para alimento.
¿verdad? Entonces, media vez no se tenga una ley de aguas, se va a seguir teniendo serios problemas. Esperamos que algún día algún gobierno tenga esa visión y esa necesidad que tiene de ver, esa necesidad que tiene la población de Guatemala de poder entrarle de lleno para tener una aprobación de ley de aguas para poder ordenar todo el sector, y yo creo que por ahí estaríamos dando un buen inicio, ¿verdad? Existen comisiones para otros sectores tales como el sector agrícola, electricidad, medio ambiente y salud, pero no la hay para el suministro de agua. Se debe crear una Comisión Nacional para Agua Potable y también una ley práctica, completa y que pueda ser implementada con el fin de gobernar y proteger los recursos de agua de la nación. La ley le permite al ciudadano tener derechos, pero también tener responsabilidades. Entonces, eso es lo interesante, que todos los sectores tendríamos que tomar nuestro rol que corresponde para que podamos tener un buen uso y conservación del recurso. Entonces, al tener la ley, pues se está ordenando el uso del agua en la educación, el uso del agua para consumo humano, el uso del agua para la industria, el uso del agua para la agricultura. Entonces, se estarían creando grandes beneficios, ya que se estaría regulando y se podría tener una mejor equidad en la población sobre su uso y la conservación de la misma, ¿verdad? El porcentaje de la población que tiene acceso al agua potable y servicios de sanitización es extremadamente bajo. En 1994, se estimó que el 54% de la población tenía acceso a servicios de agua potable y el 49% a servicios de sanitización. La mayoría de las áreas rurales no poseen sistemas convencionales de aguas negras, sino solamente letrinas. En otros países es prohibido lavar carros, por ejemplo, con manguera. Ya está en la legislación que se prohíbe lavar o tener fuentes con agua potable, utilizan agua reciclada, pero todo esto está contenido en la ley. Y lamentablemente aquí hablar de cuidar el agua cuando no tenemos una ley es bien difícil, porque por ejemplo en el área rural, si le vamos a decir a los niños, mire, tienen que cuidar el agua, pero si ellos llegan a la escuela y no tienen agua, es hasta paradójico decirles a ellos cuiden el agua si no tienen agua para lavarse las manos. Entonces yo creo que el tema es bien complejo, es bien delicado poder tocar todos los temas y ver la parte educativa, la parte de gestión social, la parte de gobernabilidad del agua, quién es el responsable. Todo esto es lo que se debe estar contemplando dentro de la ley para poder tener el panorama claro, ¿verdad? Hacia dónde vamos. De todos los países de Centroamérica, Guatemala tiene el índice más alto de mortalidad infantil. Esto se debe en gran parte a la contaminación del agua. La contaminación de los recursos de agua representa un gran problema. A lo largo de todo el país prevalece la contaminación del agua superficial y de aguas subterráneas poco profundas. Pues mira, yo nací en Guatemala hace 44 años, pero me fui lejos porque mi papá era geólogo y le dieron trabajo en diferentes países del mundo. Pero cuando regresé hace 10 años, me impactó lo que el agua contaminada hace a las poblaciones rurales del país. O sea, cuando no hay agua pura en un hogar, una familia no puede progresar, ¿va? Constantemente están enfermos y es un ciclo vicioso, ¿va? Como que no pueden escapar esa realidad. Entonces, yo me motivé mucho de dedicarme al agua, ¿va? Porque si llevas agua pura a una familia rural, le transformas la vida. Y eso tal vez no lo hubiera visto tan claro si no hubiera vivido en muchos países fuera de Guatemala, donde tal vez hay un mejor manejo de la infraestructura de agua y de los ríos y lagos. La calidad del agua puede variar con gran rapidez. Por ejemplo, la lluvia puede hacer aumentar en gran medida la contaminación microbiana en aguas de origen, y son frecuentes los brotes de enfermedades transmitidas por el agua después de periodos de lluvias. Empezamos con molestias gastrointestinales, como son las diarreas, vómitos. En algunos casos, cuando hay infecciones, se puede presentar lo que es la fiebre.
y en esos casos sí es muy importante asistir a un centro de salud más cercano. Hay varios contaminantes, tenemos por ejemplo el cromo, el plomo, hay muchos parásitos, bacterias, virus. Entonces la importancia de hervir el agua o de clorarla, incluso de tener un filtro, es básico en las casas. Filtrar el agua es una gran solución y muchas comunidades hoy en día ya cuentan con un purificador para agua hecho de barro y acerrín que se convierte en cerámica porosa y que luego es impregnado con plata coloidal, que es un bactericida natural. Como comentaba anteriormente, cuando vine a Guatemala otra vez hace 10 años, el 73% de los ríos y lagos estaban contaminados. Ahorita ya andamos por el 91%. Entonces, realmente las poblaciones rurales principalmente están en una desventaja muy grande porque no tienen acceso a agua segura en sus casas. Y a través del ecofiltro pues le estás dando esa oportunidad de no estar enfermo todo el tiempo y que ir a la escuela a aprender y que los papás puedan ir a trabajar con fuerza y con energía. Este filtro lo que hace es evitar que nosotros tomemos lo que son los parásitos, bacterias, el agua contaminada, y se puede reutilizar el agua de los ríos, del chorro incluso, para nuestro consumo. La filtración es el proceso que separa los sólidos de los líquidos, con el propósito de obtener líquidos ópticamente transparentes, lo cual se logra con la intervención de una sustancia porosa denominada filtro o medio filtrante. Bueno, entre los 2 años que trabajamos en la investigación, definitivamente hicimos tanto las pruebas microbiológicas como las pruebas de gusto pues, para la población. Esto en un programa que consistió en suministrarle filtros a 100 familias en diferentes áreas rurales. Se comprobó que las familias que habían recibido el filtro y un programa de educación habían logrado reducir las enfermedades gastrointestinales en un 55%. Todo porque recuérdese que la cultura del barro es una cultura milenaria desde el tiempo de los mayas, entonces no se hizo un cambio drástico en el método de purificar el agua, sino acoplarlo a las situaciones actuales y de gusto y aceptación por la población. Pero, ¿cómo funciona realmente este sorprendente filtro? Sus diminutos poros atrapan sólidos, incluyendo quistes y parásitos. Remueve coliformes fecales y elimina la turbidez, mal olor y sabor del agua, proporcionando al consumidor agua 100% pura, fresca y agradable al ser humano. Estos filtros eliminan las bacterias que causan diarrea, cólera y otras enfermedades vinculadas al consumo de aguas contaminadas. El ecofiltro tiene una duración de 1 año. Es el tiempo en el cual la plata coloidal tiene el efecto bactericida que le produce al ecofiltro, y durante ese año de utilización del filtro se dan las instrucciones para que cada 3 meses, dependiendo de la acumulación del sedimento que tiene el agua por los sólidos en suspensión, se haga un proceso de limpieza, y en el ecofiltro, en las paredes del recipiente, se dan las instrucciones cómo hacerlo, porque me han hecho la pregunta que si el filtro es capaz por ejemplo, de purificar un agua de un desagüe, y les digo que lo hace. Lo que pasa es que ya la efectividad del filtro va a disminuir de 1 año a 5 meses o a 1 mes, dependiendo de la carga que se le aplique.